Damos la bienvenida al doctor Enrique Pozo, rector de la Universidad Católica de Cuenca. Doctor Pozo, se ha abierto un debate en el país por las reformas que ha entregado el gobierno a la Asamblea a la Ley Orgánica de Educación Superior. Pero también hay preocupaciones en cuanto al presupuesto que fue actualizado este domingo por el presidente de la República para el ejercicio 2021, y hay también allí ciertas dudas sobre qué es lo que va a suceder presupuestariamente con la educación superior. Mientras esto se da, 8 universidades privadas del país, denominadas cofinanciadas, han exteriorizado su voz de protesta y preocupación por un importante recorte que se ha dado en becas para los estudiantes de los quintiles bajos, de los sectores más pobres de la población, privando de una participación del IVA a las universidades cofinanciadas. Quisiéramos iniciar con el análisis de esta última situación. Bien, muchísimas gracias, Gustavo. Para la universidad mal denominada cofinanciada, este es un término que venía siendo utilizado desde hace mucho tiempo y con una ley anterior. Nosotros somos universidades privadas que recibimos estudiantes por parte del Estado. Esos estudiantes reciben como inversión educativa un pago denominado beca por parte del Estado. En el caso de la Universidad Católica de Cuenca, 2,000 estudiantes son beneficiados de este pago sobre becas que realiza el Estado. Es decir, a la Universidad Católica de Cuenca y a 8 universidades a las que nos denominan cofinanciadas, tenemos exactamente la misma problemática. En este sentido, nuestros estudiantes no van a recibir ya por parte del Estado la inversión para becas, pero como consta del manifiesto hecho público el día de hoy, nosotros vamos a mantener con nuestros recursos a los estudiantes que nos ha enviado el Estado. Todo esto se da por una fórmula que viene siendo utilizada desde hace más de 20 años en la ley del Jopedeupo, ley que debe ser actualizada. La fórmula de reparto ya no es útil. Eso estaba bien cuando efectivamente eran universidades cofinanciadas, pero hoy ya no somos cofinanciadas. Si nosotros... Para tener claridad, doctor Pozo, sobre este recorte, ¿cuánto significa para la Universidad Católica de Cuenca y de qué manera se distribuían estos fondos? ¿Cuál era el beneficio que iba para los estudiantes? Nosotros desde 2017 venimos recibiendo permanentes recortes. Recibíamos alrededor de $8 millones en el 2017 para sufragar los gastos de inversión educativa de alrededor de 4,000 estudiantes en la universidad. Sin que se haya perjudicado en un solo día de la posibilidad del ingreso a la educación superior a esos estudiantes, desde 2017 el recorte ha sido permanente hasta recibir hoy $4 millones, es decir, por algo más del 50% ha sido el recorte que ha sufrido la Universidad Católica de Cuenca. Sume a esto la falta de pago por la devolución del IVA, súmele a esto la falta de los recursos oportunos justamente por el cofinanciamiento. Es decir, la universidad ha venido afrontando desde 2017 con sus propios recursos toda la educación de los estudiantes que nos envía el Estado. Hoy estamos hablando de alrededor de $3,5 millones que recibe la universidad, y esto va a ser durante un periodo de hasta 6 meses, porque se anuncia ya que va a ser eliminado efectivamente ya la parte del cofinanciamiento. Es decir, que este tema no viene ligado directamente a las reformas al presupuesto general del Estado que ha enviado el presidente, que ha entregado este domingo a la Asamblea, sino es aplicación de esta fórmula que usted la califica ya como fuera de contexto, un tanto arcaica. Completamente anacrónica. Es una fórmula que se manejaba a través de tipologías de universidades que en este momento ya no existen. En una reunión en el año 2016, en ese entonces al
doctor René Ramírez le manifestaba, porque al mantener las tipologías de las universidades, lo que se hacía es privar de los recursos a las universidades que en ese momento más necesitaban de recursos. Le decía, para ese entonces, cuando va un paciente a cuidados intensivos, es como quitarle el oxígeno. Sin embargo, de ello la fórmula se ha seguido manteniendo, es una fórmula incomprensible. Para nosotros es mucho más sencillo decir, si recibimos 2,000 estudiantes por parte del Estado, simple y llanamente que pague las becas de esos 2,000 estudiantes y tendríamos todo absolutamente subsanado. Eso no ocurre, se sigue manteniendo una fórmula que solo los técnicos de la CENESID y el Consejo de Educación Superior conocen y que en consecuencia de esa manera vienen realizando los repartos. Creemos, y esa es la propuesta que hace la universidad denominada cofinanciada, debemos reestructurar, modificar, actualizar de esa fórmula del reparto de los recursos para las universidades. Con esta situación se desvanece entonces el último vestigio de financiamiento, en este caso para becas, que venía desde el Estado para las universidades particulares. Así es, queda definitivamente eso ya eliminado. Las universidades venimos ya trabajando con nuestras direcciones financieras para establecer un rubro que permita sostener dentro de la universidad con la calidad de la educación superior que brindamos a los estudiantes que nos ha enviado el Estado. Esto, de hecho, va a ir en desmedro de edificaciones, construcción, equipamiento, nueva tecnología, posiblemente investigación y vinculación que la Universidad Católica de Cuenca venía realizando. Con esto, doctor Pozo, más que nunca se confirma este uso inadecuado que usted ha señalado de universidades cofinanciadas. Es decir, prácticamente desde el punto de vista financiero ya no existe esa vía de ingreso de dinero desde el Estado hacia las universidades. Cabe entonces preguntarse, ¿cuál es el espacio de las universidades particulares en la educación superior ecuatoriana? ¿Cómo la conciben y qué es lo que estaría considerando el gobierno en cuanto al papel que estas universidades deben cumplir? Bueno, yo entiendo que la misión que tenía el Estado de ampliar la cobertura de gratuidad, ya no única y exclusivamente con las universidades públicas, sino hacernos partícipes a las universidades particulares para que abramos cupos para la educación gratuita que se encuentra como un derecho establecido en la Constitución, se va a eliminar, van a reducir ese espacio de la educación gratuita. Entiendo que la pretenden hacer que se ejercite este derecho exclusivamente en la universidad pública. Y para ello, precisamente, la reforma a la ley que ha planteado el gobierno es para generar una mayor apertura dentro del ingreso a las universidades públicas y a las universidades particulares. Creo que desde el punto de vista de la reforma a la ley, es una gran oportunidad que se nos abre a las universidades desde el punto de vista de la autonomía, la generación de gestión para generar nuestros propios recursos y la posibilidad de que podamos nosotros hoy, y ya con este planteamiento que hace el señor presidente, las universidades podamos generar nuestra propia ley, la vamos a discutir, la vamos a analizar y plantearla a efecto de que podamos hoy pensar en una universidad a 30 años. Nos da la impresión, doctor Pozo, de que existe una visión diferente desde las universidades particulares y desde las universidades públicas con respecto a las reformas a la LOES. Hoy conversábamos justamente con la señora rectora de la Universidad de Cuenca y ella hablaba de una cierta carga o de beneficios que iban hacia el sector privado, pero en contravía señalaba ella que se estaba afectando a los intereses de la universidad pública, no necesariamente por esta medida, sino que no había paliativos para una serie de problemas que la universidad pública presenta y que no están siendo abordados en las reformas que han sido presentadas a la Asamblea. ¿Cuál es su opinión? Bueno, realmente creo que muchísimos temas que se habían conversado con el señor secretario de la CENESID no están siendo abordados en la reforma. Pero yo debo destacar dos temas
más allá de que tengo mis muy serias dudas sobre si el proyecto puede o no avanzar dentro de la Asamblea Nacional y que me voy a referir a pie juntillas de la primera parte de la explicación. Creo que ese gesto del presidente de la República de ir él a presentar la propuesta de reforma a la ley es inédito en el Ecuador y creo que es algo que nosotros debemos felicitar, aplaudir y analizar desde la visión de que sí le quiere dar importancia al presidente de la República a la educación superior. De otro lado, creo que es asimismo importante de que él deje en manos ahora de las universidades el hecho de que nos reunamos y planteemos la posibilidad de generar una nueva ley de educación superior. Yo creo que es indispensable, no cabe más duda ya ahora de que la universidad debe sentarse a discutir los temas de fondo de la universidad. En el Ecuador no se ha discutido sobre la libertad de educación, que es indispensable que se lo haga. No se ha discutido a profundidad sobre la autonomía universitaria, cuáles son sus límites, cuáles son sus alcances y qué tipo de autonomía le conviene más a la Universidad Ecuatoriana para responder efectivamente a los intereses de una calidad de educación que debemos darle al pueblo ecuatoriano. Libertad de investigación, que es un tema que viene siendo permanentemente reclamado por la Universidad Ecuatoriana y creemos que es indispensable que se establezcan ya definitivamente los conceptos y parámetros adecuados para que esa libertad de investigación se dé. Libertad de cátedra, que es indispensable para docentes y estudiantes para que empezar a generar fuentes permanentes de conocimiento, no adoctrinamientos, no discusiones vanas que simplemente cumplan un currículum, sino que ese currículum deba responder efectivamente a dar solución a los distintos problemas que tiene la colectividad. Tiene que avanzarse en conceptos claros de una universidad que pueda autogenerarse y autogobernarse dentro de los procesos, obviamente, de autonomía. Creo que son temas indispensables que debemos sentarnos a conversar y es hoy la oportunidad conforme lo plantea el gobierno. Obviamente que aquí existe, por ejemplo, en el caso del ingreso a las universidades públicas, una muy seria preocupación, que es el hecho de que se indique que ya los propedéuticos van a tener un costo, una inversión en educación y de hecho eso desde mi punto de vista es un retroceso de carácter constitucional y es la preocupación que tiene la universidad pública. Creo que deben mirarse muchísimos otros aspectos. Debe sentarse a discutir el secretario de la CENESID, la Asamblea Universitaria de Rectores y la señora ministra de Educación, porque ya es hora de que en el Ecuador efectivamente tengamos un sistema de educación que vaya desde la educación inicial hasta la universidad. Ya no podemos seguir viviendo aislados, permanentemente cambiando los roles que tiene la educación básica, la educación escolar y la educación universitaria. Debemos entrelazarnos, pensar en un efectivo sistema de educación superior. Ya es hora. Creo que no podemos perder esta gran oportunidad que se nos está abriendo y que se nos posibilita. Hay que romper la brecha de la educación urbana y la educación rural. Debemos pensar en una educación que sea efectivamente igualadora y liberadora de los pueblos. Encontramos, doctor Pozo, también visiones diferentes en cuanto al grado de socialización o de participación que han tenido las universidades en estas reformas que, dicho sea de paso, no resultan fundamentales, pues todos señalan de que tendrá que venir una gran reforma a las universidades. Pero en todo caso, en lo que se está haciendo, ¿cuánta participación ha habido de los actores, universidades públicas y privadas, en este proceso de socialización y de construcción de las reformas a la LOES? Bueno, recordemos que también la Ley de Educación Orgánica, Educación Superior, que está en vigencia, nunca fue socializada con las universidades ni públicas ni privadas. Fue un proceso que se dio directamente desde el Ejecutivo y ha sido el Ejecutivo el que implementó la Ley Orgánica de Educación Superior con todos y cada uno de los bemoles que ella tiene y que es indispensable una reforma. Se venían conversando, han existido debates sobre los tópicos que
toma como referente la reforma a la ley, la autonomía universitaria, el ingreso de los estudiantes a la educación superior, ampliar los cupos para la educación superior, el uso de los recursos que tiene la reinversión para la educación superior. Son tópicos que se han venido conversando, nunca con el carácter de un mecanismo formal para plantear un artículo de reforma. Eso no se ha dado efectivamente, no se ha socializado ni con la universidad pública ni con la universidad particular. Creo que ese es un tema que debe ir afinando a posteriori el gobierno nacional si quiere alcanzar los consensos necesarios y los acuerdos indispensables para una ley que, lejos de ser beneficiosa exclusivamente para la universidad pública o la universidad particular, debe pensarse en que sea beneficioso para el desarrollo y el progreso del país. Usted ha señalado, doctor Pozo, que las actuales reformas que se encuentran en manos de la Asamblea Nacional sí significan cambios positivos para la educación superior en general y da un ámbito de mayor libertad, así lo entenderíamos, a la universidad privada. ¿Cuáles serían estas ventajas competitivas que se estarían introduciendo con las actuales reformas? Para nadie es desconocido el hecho de que se ha burocratizado, se ha centralizado la educación superior. Entes reguladores en exceso que tenía la universidad pública y la universidad particular. Su estatuto tenía que pasar por una revisión y aprobación del Consejo de Educación Superior. Sus carreras tenían que pasar por la revisión y autorización del Consejo de Educación Superior. Las mallas curriculares debían ser conocidas y aprobadas por el Consejo de Educación Superior. Es decir, una exagerada regulación y una pérdida absoluta de la autonomía universitaria. Eso se ha ganado, tanto para la pública cuanto para la universidad particular. Creo que eso es indispensable. Ahora, cuando se habla de autonomía, es indispensable que se le dé también los recursos. No se puede hablar de autonomía sin los recursos indispensables. Yo creo que ese es un tema a discutir y a debatir, porque la universidad pública ecuatoriana requiere y necesita que se le garantice y de manera permanente, sin disminución de sus recursos, los ingresos para seguir con esa línea permanente de educación de altísima calidad que es la que tiene la educación pública. Es algo que debe mantenerse y debe rescatarse. La Universidad de Cuenca es un referente de todo aquello que yo estoy señalando, pero la universidad particular hoy asume con la reforma, en el caso de que se logre dar, y como le decía, tengo mis muy serias dudas de que esto vaya a fluir de manera adecuada en la Asamblea Nacional, y se lo digo por qué. Porque ya se está politizando el proyecto de reforma, porque ya se lanzan voces desde la Asamblea que señalan que debe reabrirse las universidades que fueron cerradas en su momento, cosa que es absolutamente inoportuno, que no se puede dar. Es creo que una propuesta que lo único que pretende es generar distractores y discusiones vanas para retardar o para imposibilitar que se planteen las reformas presentadas por el gobierno. ¿Sería este último capítulo, es intención de legisladores de resucitar a estas universidades cerradas, parte de ese cabildeo bastante cuestionable que se está dando en la Asamblea? Estoy muy convencido de que, porque conocemos cómo ha funcionado la Asamblea Nacional del Ecuador, que eso efectivamente se vaya a dar. Creo que este afán de torpedear para luego sacar beneficios, ese duos des que siempre ha sido un mecanismo de carácter legislativo en el Ecuador, se vuelva a dar. Ya en 100 días nos han llenado de discusiones, de debates, de nuevamente temas que van contra la ética, que dañan la imagen de la Asamblea Nacional. Y tengo, como digo, mis ciertas y muy cuestionables dudas de que efectivamente esto vaya nuevamente a ocurrir y que no vaya a prosperar la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. En todo caso, doctor Pozo, este recorte que se da para becas en las universidades privadas, que ha sido objeto de un comunicado
comunicado a los potenciales afectados, los estudiantes de los quintiles más pobres, y también no deja de ser una manifestación de protesta hacia el gobierno y de una exigencia de cambio, en este caso de la famosa fórmula de repartición del IVA. ¿Qué otras medidas o qué actitud van a tomar las universidades privadas, 8 de ellas, que han emitido este comunicado? La ley a nosotros nos permite tomar ciertas acciones. Se encuentra establecido en la ley orgánica de educación superior nuestros derechos, está en la ley de distribución del Propedepo nuestros derechos. Consecuentemente, nosotros vamos a plantear una reclamación de carácter administrativa de inicio y luego tomaremos las acciones legales que correspondan, porque creemos que es indispensable que hagamos respetar nuestros derechos y que los exijamos efectivamente se cumplan, porque no podemos nosotros de ninguna manera dejar que nuestros estudiantes que hoy son beneficiarios de una beca estudiantil vayan a ser perjudicados por una fórmula de reparto que ya es anacrónica y que no tiene ningún sentido. Y que el progreso, la calidad, la inversión en nuevos equipamientos, la inversión en investigación se vea perjudicada justamente por estas acciones que son absolutamente arbitrarias e ilegales. Gracias, doctor Pozo, por habernos atendido. Siempre a sus órdenes, Gustavo. Declaraciones del doctor Enrique Pozo, rector de la Universidad Católica de Cuenca. Nos vamos a una breve pausa.